A ver, continuamos con una revisión de vitaminas y minerales. Eh, las vitaminas son consideradas coenzimas de naturaleza orgánica, ¿ya? Y al igual que los iones metálicos, son también a su vez considerados como cofactores, que van a favorecer la actividad de una enzima, van a incrementar la actividad de una enzima. Entonces, las vitaminas como compuestos orgánicos se caracterizan en hidrosolubles y liposolubles. Tú ya te recuerdas de las liposolubles, las ADEC, y las hidrosolubles, la C, la vitamina C y todas las que corresponden al complejo B, que van a actuar como coenzimas. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es liposoluble aquí? La K. Aquí empezamos con las vitaminas liposolubles, la vitamina A, que se puede presentar como retinol, retinal, ácido retinoico y beta-caroteno. Como beta-caroteno lo vamos a encontrar que están sintetizadas en las plantas. El metabolismo es a nivel intestinal y su absorción ocurre en nivel intestinal delgado de alrededor del 70-90%. Cumplen una función de traducción de luz en señales nerviosas, etcétera. Y su deficiencia, es el cuadro más clásico de la deficiencia en niños, está traducida bajo la formación de las manchas blancas en la córnea, conocida como manchas de Bitot. Presenta también a su vez toxicidad, 10 veces más de las recomendaciones, puede producir dolor articular óseo y también presenta un efecto teratogénico, una malformación fetal. En los niños pequeños, el signo clásico de mayor valor diagnóstico en la deficiencia de vitamina A es las manchas de Bitot. Tenemos que la vitamina D, ya, vamos a encontrarla como ergosterol, ya, ya, que proviene de un esterol, ergocarciferol, la D2, la colecalciferol D3, que se va a ubicar en la piel humana, disminuye con la edad y la ancestría, y su absorción es a nivel intestino delgado y grueso, está relacionado con el metabolismo del calcio. Entonces tenemos que, ¿cuál de las siguientes vitaminas se comporta como una hormona esteroidea por el ergosterol? La D. Cuando hablamos del metabolismo de la vitamina D, mencionamos que a nivel de la piel se va a producir la provitamina D3, la 7 de hidrocolesterol, que va a estar favorecida por la radiación ultravioleta. Esta previtamina D3, para que se transforme en D3, para dar lugar a la formación de colecalciferol, pasa por varios eventos, pero aquí en el hígado va a suceder la hidroxilación hepática. Parte de la proteína D3, D2, que ingresan por la dieta, también van a pasar por un proceso de hidroxilación hepática. El producto de la hidroxilación, la 25-OHD, va a pasar a otro proceso de hidroxilación, ¿ya? Para formar el calcitriol a nivel del riñón. Y este calcitriol, ¿ya? Dependiendo de la situación en que se encuentre, por la presencia de una parautohormona o los bajos niveles de fosfato, van a favorecer que ya sea por los bajos niveles de fosfato, favorezca la movilización de reservas a nivel de calcio a nivel del hueso. Y la parautohormona a nivel intestinal puede aumentar la absorción de calcio y fósforo. En ambas situaciones se va a mantener los niveles de calcio y fósforo séricos. Respecto a la parautohormona, ¿cuál no es correcta? Aumenta la recepción ósea, aumenta la actividad de la 1-alfa hidroxilasa renal, inhibe la resorción de RCO3 en el túbulo proximal del riñón, aumenta la resorción de fosfatos, aumenta la resorción del calcio y magnesio. Esta relación no es correcta, que aumente la resorción de fosfatos. Se hidroxila en el riñón. ¿Cuál de las vitaminas se hidroxila en el riñón? La vitamina D. La vitamina E se va a presentar como alfa-tocotrienol y alfa-tocoferol. Tenemos que estas tienen una función antioxidante y evita la oxidación de las LDL. Participa en la prevención del infarto al miocardio. Se absorbe, para la absorción requiere bilis, se absorbe en el 15 y 45%. Es una función de la vitamina E clásica el comportarse como un antioxidante. La vitamina K se va a encontrar como fitonadiona o vitamina K1, menaquinona o vitamina K2 y menadiona como vitamina K3. La fitaquinona la vamos a encontrar en leche, frutas, espinaca y coles. ¿Ya? También la menaquinona en el hígado y la menadiona es la síntesis de vitamina K sintética. Está relacionado con la procoagulación, los factores de procoagulación, y se absorbe a nivel intestino delgado, que puede elevarse hasta un 80%. La vitamina K también puede ser sintetizada a nivel del intestino. Entonces, ¿cuál es la fuente principal de vitamina K en una persona sana? La síntesis por bacterias intestinales. Entonces, las vías metabólicas principales que puedan involucrar coenzimas formadas a partir de vitaminas hidrosolubles, solamente por hacer un repaso. Hemos mencionado que la glucosa
para que se prácticamente pasa por un proceso, una reacción, un proceso de 10 reacciones para formar piruvato por glucólisis, ¿no? Y este piruvato se descarboxila acetilcoenzima A y luego esta acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. Entonces, aquí para que la glucosa dé lugar a piruvato se requiere NAT y NAT tiene como precursora niacina. Pero el piruvato, que puede dar la posibilidad de formar oxaloacetato, se requiere biotina. Para que el piruvato prácticamente se transforme en acetilcoenzima A, se requiere el complejo piruvato deshidrogenasa, que requiere coenzima A, precursor vitamina 5, tiamina pirofosfato, precursor vitamina 1, B1, el NAT, precursor de niacina. A su vez, la alanina, que hemos visto que para que se transamine piruvato requiere vitamina B6. Esta acetilcoenzima A, cuando entra el ciclo de Krebs, hemos visto que en el ciclo de Krebs entra NAT, entran 3 NAT, 1, 2, 3, precursor de niacina. Entra la coenzima A, precursor vitamina B5, entra la tiamina pirofosfato, precursor de B1, entra FAT, precursor de B2. Entonces pueden observar ustedes las coenzimas, las vitaminas precursores y la función catalítica que van a desarrollar, ya sea NAT-FAT, participa en procesos de óxido, reducción, deshidrogenación, la coenzima en transferencia de grupos de acilo, la tiamina pirofosfato en procesos de carboxilación y descarboxilación, que lo hemos visto, el fosfato de piridoxal en transaminación, la biocitina en procesos de carboxilación, el tetrahidrofolato en transferencias de grupos de un carbono, el ácido lipoico, transferencia de acetilo, etc. La tiamina B1, entonces, está expresada como tiaminasas 1 y 2, se absorbe, la absorción es independiente de sodio y a nivel del ayuno y de ilium. Su deficiencia puede estar relacionada con insuficiencia cardíaca, debilidad muscular, difusión digestiva, beriberi, encefalopatías de Wernicke-Korsakoff. Pero su carencia también puede estar relacionada a procesos de malnutrición, alcoholismo, una dieta rica en tiaminasas, pescado de agua dulce o crustáceos crudos, ¿no? Té o café. Y una fuente es la levadura, carne magra, hígado, leguminosas, etc. La vitamina B1, tiamina, tiene una estructura química formada por piridimina más un anillo tiazoico. Aquí la coenzima prácticamente lo que actúa como coenzima es el pirofosfato de tiamina, ¿ya? Este complejo piruvato deshidrogenasa, que hemos observado que participa en la descarboxilación de piruvato acetilcoenzima A, hemos mencionado que tiene 3 enzimas, la piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipolitracetilasa y la deshidrogenasa. Y hemos mencionado también que ese complejo requiere NAT, requiere lipoamida, requiere NAT, ¿no? Requiere tiamina pirofosfato. Ciertas sustancias como la tiamina ejercen su acción biológica transformándose en coenzimas. El requerimiento de tiamina se ve incrementado en qué tipo de dieta, por ejemplo. Si necesitamos que el piruvato se descarboxile acetilcoenzima, ¿en qué tipo de dieta? Carbohidratos. Entonces, la vitamina B1, los ejemplos clásicos que hay, por ejemplo, por deficiencia, es en el caso del beriberi, Wernicke-Korsakoff, pero ambas predominan, por ejemplo, se predomina en pacientes con problemas de consumo excesivo de alcohol. Ahora, el beriberi se presenta bajo 2 formas, de beriberi seco y el beriberi húmedo. En el caso del beriberi húmedo presenta edemas, incremento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar. El síndrome de Wernicke-Korsakoff también está relacionado con personas que sufren de alcoholismo, ya que el alcohol interfiere en la absorción, en el metabolismo de tiamina, ¿no? Esta carencia también puede darse en personas cuyo organismo no absorbe convenientemente los alimentos, o sea, en personas que han sufrido de parasitosis, en este caso de yardiasis, niños que han sufrido de yardiasis. El beriberi entonces es una enfermedad producida por una deficiencia de tiamina. El beriberi húmedo cursa con edemas. El síndrome de Wernicke-Korsakoff se produce en alcohólicos por deficiencia de tiamina. Entonces aquí vemos otra vitamina, la riboflavina B2. Su absorción es a nivel intestino delgado. La vitamina es termoestable pero sensible a la luz. Su deficiencia con la inflamación faríngea, estomatitis angular, fuentes yema de huevo. Y en esta riboflavina, ya, que tiene como precursor la vitamina B12, que tiene como coenzima al FAT, ¿cómo es que actúa? Actúa favoreciendo la actividad de la succinato deshidrogenasa a este nivel en el ciclo de Krebs. Forma grupos prostéticos de dihidrogenasa de succinato. Es la riboflavina.
Marque lo correcto con relación a la riboflavina. En medio ácido presenta fluorescencia amarilla, se absorbe en el ilion, se encuentra en mayor cantidad en los alimentos de origen vegetal, se halla en forma de nucleótidos flavín monofosfato y FAT. Esa es la respuesta. La niacina, tenemos el ácido nicotínico y la nicotinamida. Tenemos que la absorción se realiza en la mucosa del intestino y su deficiencia está relacionado a pelagra, diarrea, demencia, compromisos linguales, estomatitis, etc. La niacina B3, ya, la niacina B3, tenemos aquí, esta dosis alta se utiliza como profiláctico en la diabetes y pues representa también toxicidad desencadenando hiperlipemia, rubor cutáneo, náuseas, vómitos, sus fuentes en el hígado, carne, etc. Aquí tenemos, marque lo falso con relación a la niacina. El ácido nicotínico se convierte con facilidad en nicotinamida, esencial en forma de coenzimas NAT y NADP. La forma activa es el ácido nicotínico. Su requerimiento se expresa en términos de niacina. De 1 a 3 gramos de ácido nicotínico produce liberación de histamina. Y aquí tenemos la forma activa es el ácido nicotínico. Aquí el ácido pantoteico, el B5, participa en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos, ya que este ácido pantoteico es el precursor de la formación de la coenzima A. Entonces tenemos que esta coenzima A, acá tenemos el ácido pantoteico, tenemos la vercaptobetanilamida, el ácido pantoteico y la 3-fosfoadenosina difosfato, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo es que va a funcionar este precursor del, la coenzima A que tiene como precursor el ácido pantoteico? En este caso, la coenzima va a transferir los grupos acilo de este sustrato grupo acetil. Si te acuerdas de la activación de los ácidos grasos, tienes que la enzima acetiltransferasa, tienes al sustrato y el grupo acetil se va a unir aquí a la coenzima A. Piridoxal B6. Tenemos a piridoxina, piridoxal, piridoxamina. Es una vitamina termoestable y su absorción es a nivel del yeyuno. Tenemos que cumple una función metabólica en el metabolismo de lípidos y aminoácidos. En el caso de la transaminación, hemos observado al piridoxal fosfato ahí. Marque lo correcto con relación a la piridoxina. Está en forma libre como piridoxal y piridoxamina. Mejores fuentes son verduras y frutas. Su requerimiento se relaciona con la cantidad de calorías. Tenemos que la primera es correcta. El ácido fólico B9. Aquí su absorción es a nivel del intestino delgado, ¿ya? También puede absorberse a lo largo de todo el intestino, se almacena en un 50% y su excreción es la mediante la orina y la bilis en forma activa e inactiva. Y el etanol interfiere con la absorción, igual que la tiamina, el etanol acá interfiere con la absorción. Tenemos que el ácido fólico B9 ya tiene esta forma, presenta el ácido heteroico, ya, más el ácido glutámico. Su función es transferir grupos de carbono, metileno, metenilo, formilo, este último para la síntesis de purinas. Este ácido fólico también es susceptible a oxidación. ¿Ya? Por ejemplo, se destruye en un 50-95% en un cocimiento prolongado. O sea, cuando se supone que el ácido fólico está en hojas verdes, ¿no? En hojas verdes y en el hígado. En hojas verdes aquí vas a encontrar el ácido fólico. Pero si no es consumida las hojas verdes como debe ser y tiene un cocimiento prolongado y si las hojas están color pardo, ya ahí ya está, ya ácido fólico ya no hay, ya está comiendo por gustos. Entonces, aquí es el hecho de cómo se consume también. La deficiencia está relacionada con el no cierre del tubo neural. La toxicidad, 350 miligramos, dice, reduce la absorción de zinc, retrasa el crecimiento intrauterino. O sea, no todo porque es bueno, tampoco ya no podemos exceder el consumo, que es considerado como tóxico también. Respecto al ácido fólico no corresponde, es el ácido heteroil glutámico, se absorbe sobre los monoglutamatos, acción importante en la síntesis de guanina, se encuentra en alimentos por lo general como monoglutamatos, y aquí tenemos que se encuentra por lo general como monoglutamatos. La biotina. Esta es una vitamina muy importante. Se necesita sodio y se absorbe a nivel del intestino delgado y su fuente está en la yema de huevo y hígado. Esa yema que varios no quieren comer. Y no sé por qué tienen la idea, bueno, hay varios nutricionistas que descartan la idea que hay alta concentración de colesterol aquí, eso es un mito, por si acaso. Entonces, mencionan que no tiene tanta concentración de colesterol, pero lo que tiene es biotina. Y biotina es una proteína una vitamina muy importante. Van a ver cómo es que actúan diferentes mecanismos metabólicos. Su toxicidad no está reportada, pero acá hay una cosa, su absorción. Para que se pueda absorber, esta biotina
esta yema tiene que ser cocida, porque la yema líquida en el proceso de la absorción tiene la viadina, que impide la absorción de la biotina. Entonces, cuando tú consumes así a la inglesa, algo que ni siquiera los ingleses consumen, entonces no, pues no puedes aprovechar la biotina, ¿ya? No se aprovecha. En cambio, cocido es como se aprovecha para la biotina. Entonces, ¿cómo es que participa esta biotina? Y la regulación transcripcional génica y epigénica en la especie humana, ¿cómo es? Esta biotina es una vitamina hidrosoluble que se conoce como una coenzima para las carboxilasas en la especie humana. Es evidente que está lijada en forma covalente en distintos residuos de lisina de histonas, afectando la estructura de cromatina, muy estudiada mediante la regulación génica. Entonces, de alguna forma, la biotina impide las modificaciones que pueda tener por metilación el DNA. Y esta puede afectar su expresión génica. Entonces, tenemos que puede entrar por la dieta y también es producida en la flora intestinal. Y aquí tenemos la biotina, a través de una biotinidasa va a formar biocitina y a través de la degradación proteolítica va a participar con las apocarboxilasas. Estas apocarboxilasas son la propionilcoenzima carboxilasa, la metilcrotonilcoenzima carboxilasa y las carboxilasas, la piruvato carboxilasa y la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, cuando se unen a la biotina, va a favorecer la síntesis de ácidos grasos, la gluconeogénesis y el catabolismo de aminoácidos. Entonces, marco lo correcto con respecto a la biotina. Es un ácido monocarboxílico insoluble en alcohol, casi no es sintetizado por bacterias, los casos de deficiencia son frecuentes, la yema de huevo es inadecuada, la biocitina se hidroliza para dar biotina, esa es la respuesta. ¿Cuál de los siguientes es indispensable en la dieta? La biotina. Aquí tenemos la otra vitamina, la cobalamina, la B12. Su deficiencia directa está relacionada con anemia megaloblástica, ¿no? Y puede también estar relacionado con posibles ateromas que producen trombosis, defectos en el tubo neural y estatosis hepática. Tenemos aquí que la absorción de cianocobalamina va a estar favorecida por el factor intrínseco que está secretado por células parietales. Y tenemos que esto va a favorecer que la cianocobalamina, que está unida a un receptor, a una aptocorrina, secretada también en células parietales, pueda favorecer el intercambio del factor intrínseco para favorecer su absorción. En este artículo mencionaban que habían personas en las cuales le han practicado una gastrectomía, ¿no? Han hecho un recorte aquí para que puedan comer menos, y donde se ha visto es que en ese paciente, por ejemplo, han volado, por ejemplo, esta zona, en la cual el factor intrínseco ya no puede ser secretado, ni tampoco va a favorecer la absorción de cianocobalamina en este tipo de pacientes. Entonces, respecto a la cianocobalamina, no corresponde en su forma cristalina de soluble en agua, se halla en alimentos de origen animal y vegetal, requiere de ácido clorhídrico para su absorción, la cocción prolongada de la leche le hace perder el 30% de su riqueza, o su carencia produce la anemia de Addison. Eso es lo que no corresponde, porque su carencia está relacionada con anemia megaloblástica. ¿Cuál de las siguientes sustancias es indispensable para la absorción de la vitamina B12? El factor intrínseco que se sintetiza a nivel del estómago. Entonces, la vitamina B12, ¿dónde actúa? ¿A qué nivel? Tenemos que el propionilcoenzima, que va a desencadenar la formación de ácido propiónico, también puede formar metilmalonilcoenzima, y aquí requerimos a la biotina, ¿no? Pero la metilmalonilcoenzima, para formar succinilcoenzima, requiere B12. ¿Ya? Entonces, participa en la degradación de ácidos grasos de cadena impar. Aquí tienes al ácido propiónico, la propionilcoenzima, la DNA-metilcoenzima, y aquí, para que se actúe la metilmalonilcoenzima isomerasa, requiere como coenzima la B12 para formar succinilcoenzima A. Entonces, la conversión de metilmalonilcoenzima a succinilcoenzima está relacionado con la vitamina B12, la cianocobalamina. Entonces, la acumulación del metilmalonato y la propionilcoenzima es una deficiencia de B12. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el ácido graso de cadena impar, la propionilcoenzima A, va a formar metilmalonilcoenzima A, pero aquí la metilmalonilcoenzima A mutasa requiere la formación de la adenosil B12 para formar succinilcoenzima A. Entonces, si aquí no hay presencia de B12, habrá una acumulación de metilmalonato exceso que se va a encontrar en sangre y orina. Entonces, el ácido ascórbico
Y aquí tenemos la vitamina B, la vitamina C. Se absorbe muy fácilmente bajo su forma reducida, no oxidada. O sea que si tú tomaste si tú tomas un jugo de naranja que ya se oxidó, ya no hay absorción de vitamina C. Ya está por gusto también, pero lo están tomando por gusto. Entonces, por eso que ustedes ven que el que vende las naranjas no tiene ahí la jarra llena de naranja, ¿no? Porque sabe que se va a oxidar. Él no sabe bioquímica, pero sabe que se va a oxidar porque es ácido, mucha acidez. Entonces nadie le va a comprar. Entonces es por eso que él espera que tú llegues y ahí exprime en el momento que tú estás observando. Entonces, sus ingestas son bajas de 30 miligramos y la absorción es casi total. De 30 a 180 miligramos se absorbe en un 70 a 90%. Tenemos que estar relacionado con la síntesis de colágeno, actúa como un antioxidante y favorece la absorción de hierro +2. También su deficiencia está relacionado con cicatrización anormal de heridas, hemorragias, escorbutos. Entre las funciones de la vitamina C se encuentra la síntesis de colágeno. Para la síntesis de colágeno es necesaria la presencia de vitamina C. Y aquí también debemos hacer mención que la vitamina C, por ejemplo, cuando se sintetiza, ¿ya? Para la formación de colágeno, no solamente participa en la formación de colágeno, sino también en el funcionamiento del sistema inmunitario, en el metabolismo de hierro, que ya lo mencionamos, en la transformación de dopamina en noradrenalina y en la biosíntesis de la carnitina. Pero también debemos hacer mención que la nicotina reduce la tasa de esta vitamina en el organismo. Entonces, ¿cómo es que participa la vitamina C en el proceso de la formación de colágeno? En la hidroxilación participa. ¿Cómo? Hemos mencionado que la vitamina C, la vitamina C va a actuar sobre las enzimas que van a favorecer la hidroxilación, la lisil y la prolil hidroxilasa. ¿Qué van a hacer? Son enzimas que contienen hierro en su composición y son estimuladas por el ácido ascórbico, vitamina C. Entonces, lo que hace la vitamina C es proveer de electrones, ¿ya? Proveer de electrones al hierro para mantenerlo en su forma reducida y estimular a las enzimas para que puedan favorecer la hidroxilación. Y como puedes observar acá, hay hidroxilación y luego se dé el entrecruzamiento. Cuando hay una deficiencia, en el caso del escorbuto, las hidroxilaciones no son favorecidas y su secreción es bien lenta y el entrecruzamiento también es prácticamente casi nulo, ¿no? Entonces, es necesaria en la hidroxilación de prolina y lisina en el colágeno. La vitamina C, que también se puede encontrar como sal de ascorbato. Los fumadores requieren un aporte extra de ácido nicotínico o ácido ascórbico, ¿no? Los minerales. Ahora, también, yo cuando empezamos la presentación, en la presentación de vitaminas y minerales, había una balanza, ¿no es cierto? ¿Viste? Es una balanza de unas frutas y de unas pastillas, ¿no es cierto? ¿Viste? La balanza de las frutas y de las pastillas. Y que hay gente, no sé por qué, pero tiene esa predisposición de que cree que porque consume pastillas tiene una mejor dosis de vitaminas que cuando consume solamente alimentación. O si no, lo hacen también en paralelo, ¿no? También tienen una buena alimentación y a su vez también otros suplementos más, ¿no? Entonces, sí está demostrado que hay el incremento y la deficiencia de algunos minerales puedan desencadenar cáncer en diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque produce roturas a nivel de DNA, no repara, afecta el sistema de reparación de DNA, favorece también las metilaciones. Entonces, tenemos que entre los minerales, o sea, los minerales, existe también competencia entre ellos, dependiendo de la dosis, ¿no? Entonces, todo es un poco complejo, pero y la situación es que es tan complejo, pero el metabolismo, a fin y al cabo, no es afectado tan drásticamente o no lo notamos, pero se considera de que el ingerir, además de la dieta, más cápsulas que contengan minerales podría estar afectando, sí. Entonces tenemos que hay compuestos inorgánicos, entre ellos los macrominerales, los microminerales y los ultraoligoelementos. Dentro de los macrominerales tenemos a calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio. Entre los microminerales, los oligoelementos como hierro, cobre, zinc y fluoruro, y los ultraoligoelementos yodo, magnesio, selenio, molibdeno, bromo y cromo. Entonces existe interacción, entre ellos puede existir competencia en la absorción, en el transporte y la utilización y el almacenamiento. La absorción de zinc, por ejemplo, disminuye con la suplementación de hierro.
y el consumo de zinc aminora la absorción de cobre. ¿Ya? El consumo excesivo de calcio disminuye la absorción de magnesio, de zinc y de hierro. O sea, todo tiene que estar balanceado. Entonces el hierro, en este caso, transporta el oxígeno, participa también en el sistema respiratorio en la mitocondria y almacena oxígeno en el caso de la mioglobina. Tienen ustedes las recomendaciones. Y aquí existen dos tipos de hierro, el hierro elemental, el hierro M. El hierro elemental, el hierro +2, lo vamos a encontrar en lentejas, en la espinaca, el hierro M en vísceras y carnes rojas. ¿Qué cantidad de hierro se absorbe? El hierro M de 10 al 12%, el elemental del 2 al 5%. Antinutrientes de hierro, la teína, la cafeína, taninos compuestos fenólicos que pueden encontrarse en sustancias como té, café, infusiones, y su absorción va a estar favorecida por la vitamina C. Entonces, por eso que se recomienda tomar jugo de frutas cítricas, limonadas, ¿no? Para que favorezca durante la comida. Sus sustancias que favorecen la absorción de hierro, excepto, son sustancias que pueden favorecer la absorción de hierro, excepto los fitatos. El calcio es mineral abundante, está relacionado, se encuentra en un 99% en los huesos, su absorción es a nivel del intestino delgado, se absorbe mejor en un medio ácido, se transporta de forma activa y pasiva, el transporte pasivo es independiente de la vitamina D, en condiciones normales se crece el 50% y la excreción puede variar según los grupos etarios. O sea, el grupo etario se está refiriendo a la población que tiene hábito de consumo de calcio, ¿no? Las dietas ricas en proteínas de café pueden determinar su excreción. La absorción ocurre en todas partes del intestino y se absorbe en un 30% del calcio ingerido. A nivel del duodeno y ayuno, la absorción es controlada por la vitamina D. En el caso, la lactosa aumenta la absorción en lactantes y el ácido oxálico, como que se encuentra en la espinaca, en las acelgas y las hojas de la beterraga, forma oxalato de calcio, evitando su absorción. El ácido fítico, fitato, forma fitatos de calcio, que es insoluble y no se absorbe. Entonces, tienen que echarse a buscar qué alimentos tienen fitatos. ¿Ya? La función, por ejemplo, hidroxiapatita en hueso, forma la parte de la hidroxiapatita en hueso, se requiere en la transmisión nerviosa, participa en la contracción muscular, su deficiencia está relacionada con la densidad ósea, la disminución de la densidad ósea y la osteoporosis. Entonces, el mineral relacionado con la formación de huesos, dientes, función muscular, nerviosa, coagulación sanguínea, es el calcio. El magnesio es un cofactor y su constitución en el hueso es un 70%. Participa también en la transferencia de grupos fosfatos. Es un cofactor de la enzima exoquinasa. Interacciones a mayor contenido de potasio y nitrógeno decae la disponibilidad de magnesio. Antes de pasar a este paso del magnesio, me estaba olvidando aquí en el calcio. Estamos hablando de que hay prácticamente elementos que puedan impedir la absorción de calcio. Por si acaso, el hierro también impide, el hierro también puede ser inhibido por, o sea, mejor dicho, el hierro no se inhibe cuando el hierro no se absorbe cuando hay presencia de calcio. Hay una competencia entre esos dos minerales. Entonces, ese tipo de leches que están fortificadas con hierro es una vil estafa, porque esa que sacó Gloria, que el calcio que tiene hierro, fortificado con hierro, no va a absorber. Ahí hay una competencia entre esos dos minerales. Entonces, sigamos con el magnesio, el cofactor de la enzima exoquinasa. Tenemos que el magnesio va a actuar sobre esta enzima exoquinasa que lo hemos visto en la glucólisis, va a favorecer la transferencia de grupo fosfato a través de sustratos que requieren ATP. Y aquí tenemos que es necesario para la mayor parte de las enzimas que utilizan ATP como sustrato, el magnesio. Zinc, funciones. El zinc es un cofactor de metaloenzimas como la anhidrasa carbónica, la fosfatasa alcalina, la carboxipeptidasa, las RNA polimerasas, etc. Su crecimiento y está relacionado con el crecimiento y diferenciación del tegumento. Su carencia produce trastornos en la piel, en el aparato reproductor, y las interacciones son a mayor contenido de hierro, cobre y calcio, decae la disponibilidad de zinc. Entonces tenemos aquí que varias metaloenzimas pueden contener zinc. El ion zinc va a estar siempre en coordinación con al menos 3 ligandos de las cadenas laterales de los aminoácidos y va a estar ubicado en el sitio activo de estas enzimas. Entonces hemos mencionado que el zinc va a participar, es un cofactor enzimático en la anhidasa carbónica. ¿Y dónde encontramos la anhidasa carbónica? Prácticamente en el proceso de la respiración, cuando nosotros tenemos CO2, ese CO2 se hidrata y va a formar a través de la anhidasa carbónica, ¿qué forma? ¿Bicarbonato o ácido carbónico? Bicarbonato. Es un
cofactor de la anhidrasa carbónica, el zinc. El cloro, cofactor de amilasas. Las amilasas son enzimas dependientes de cloro, completamente afuncionales en ausencia de cloro. Entonces, las amilasas ya hemos visto que son capaces de romper enlaces peptídicos de la estructura del almidón, ¿no? Para que te den estos productos intermediarios. Entonces, favorece la actividad de la amilasa salival, prácticamente es el cloro. El cobre, ya, es un cofactor de enzimas cobre dependientes, interviene en síntesis de hemoglobina, colágeno, lecitina, mielina. Su carencia produce anemia, trastorno del sistema nervioso, alteraciones del cabello, y en las interacciones que tienes a mayor contenido de azufre, molibdeno, zinc, hierro, cobre, decae la disponibilidad. Perdón, cobalto, decae la disponibilidad de cobre. Ahora, hay enzimas que contienen cobre, como la lisina oxidasa, que participan en el entrecruzamiento de colágeno y elastina, y su deficiencia está relacionada con alteraciones óseas, anormalidades arteriales. La superóxido dismutasa está relacionada, su función ya de detoxificación de radicales libres. La tirosinasa está relacionada con la síntesis de melanina. Entonces tenemos aquí, hemos mencionado ya, hemos revisado esto, la síntesis del colágeno, ¿en qué parte es que el cobre actúa? Bien, aquí vamos a tenerlo. Ya nosotros aquí hemos visto que se forma la síntesis del procolágeno que se formó, está aquí, el procolágeno. Entonces este procolágeno peptidasa, aquí tenemos que el colágeno, antes que se una y se pliegue a otras moléculas, tiene que romperse estos propéptidos, ¿no es cierto? Y estos propéptidos van a hacer posible ese rompimiento a través de la lisiloxidasa. Pero esta lisiloxidasa es dependiente de cobre, ¿ya? Entonces esta lisiloxidasa lo que va a favorecer son las enlaces covalentes entre hebra y hebra. Entonces es necesario para el entrecruzamiento de las fibras de colágeno y elastina, cobre. El selenio. El selenio está relacionado también con factores de crecimiento, el ciclo celular, relacionado con la apoptosis, factores de transcripción, reparación del DNA, adhesión, etc. Aquí, por ejemplo, esta tabla corresponde a un artículo donde mencionan los niveles de alteración que podrían acceder por ya sea la presencia, o sea, que exista un micronutriente en mayor concentración o menor concentración. Aquí, los que se presentan por defecto, tenemos el zinc por defecto, por ejemplo, produce una rotura cromosómica a nivel y está prácticamente como una marca o como un responsable del cáncer al esófago. En el caso de exceso tenemos que el hierro ya tiene la posibilidad de romper el DNA y está también relacionado con el cáncer colorectal. Las demás por defecto, y las roturas son a nivel de cromosoma y también interfieren en la oxidación del DNA. ¿Ya? En el caso de la vitamina C, por defecto, ¿no? Entonces, eso sería todo con respecto